Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa aquí en Informa Radio. Una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, un placer tenerle aquí, como todas las semanas. Y como siempre hacemos, antes de meternos en el capítulo que hoy toca, conviene comentar las reflexiones que usted ha ido poniendo en el blog Más España, Más Democracia, www.espiomoa, y sobre todo esos análisis sobre la actualidad política española e internacional, porque hemos podido ver ese manifiesto a favor de la neutralidad tan necesaria, ¿no? Sí. Ese es un tema fundamental, ¿no? O sea, lo que está pasando hay que encajarlo en una situación más amplia que tiene dos aspectos. Tiene dos aspectos cruciales, y es que solo si los analizamos seriamente, pues se pueden explicar, ¿no? Como explico al final del libro El PSOE en la historia de España, pues ese marco es doble. Internamente es el derrumbe del régimen de la Restauración, de la Segunda Restauración, es decir, del 78, se la ha llamado también de la Segunda Restauración y tiene cierto sentido, ¿no? Porque volvió la monarquía, ¿no? Pues eso se ha derrumbado con la amnistía, que es un golpismo abierto, ¿no? Y esto ocurre después de un largo periodo de involución desde que el PP condenó el franquismo en 2002. Hay que recordar que la democracia fue admitida, fue pedida, fue demandada en un referéndum de diciembre de 1976 por una gran mayoría de la población. Pero de una democracia desde el franquismo, de la ley a la ley, desde la legitimidad que quedaba implícitamente reconocida, la legitimidad del franquismo. Del franquismo, eso es. Una legitimidad histórica. Podríamos hablar ampliamente de esa legitimidad, ¿no? Evidentemente un régimen que salvó a España de la sovietización y de la disgregación, un poco lo que decía Besteiro, ¿no? Un régimen que salvó a España de la Segunda Guerra Mundial, un régimen que fue capaz de desafiar, que venció al maquis y fue capaz de desafiar el aislamiento internacional y vencerlo. Un régimen que dio a España el periodo más largo de paz en varios siglos y que además dejó un país económicamente próspero, más próspero que nunca antes. Hombre, es un régimen que tiene cierta legitimidad, creo yo, ¿no? En relación con esto, he escrito en Twitter algunas breves reflexiones, como, vamos a ver, si resulta que el régimen franquista era tan horrible como lo presentan tanto el PSOE como el PP, pues entonces la ETA, el Grapo y otros que lucharon contra aquel régimen deberían ser considerados héroes, tanto por el PP como por el PSOE. Yo he escrito sobre lo del Grapo, el libro de Un tiempo y de un país, para quien le pueda interesar, porque se ha metido muchísimo sobre eso, ¿no? Así que si comparamos a la ETA y al Grapo con el PSOE y el PP, resulta que el PSOE y el PP, que dicen que el franquismo fue una horrible tiranía, primero el PSOE no luchó contra ella. Y el PP viene precisamente de los rangos más altos de aquella horrible tiranía. Es verdad. Del franquismo. Claro, esto demuestra la necesidad de reestudiar el franquismo para sanear un poco la política, porque es una cosa desastrosa como estamos en esto, ¿no? Pues esto es un punto clave. Es decir, ahí se ha derrumbado un régimen, es necesario pues
sustituirlo, obviamente, ¿no? Porque actualmente de ese derrumbe estamos viendo una deriva hacia un nuevo régimen ya totalitario, ¿no? Que es lo que plantea el gobierno, un régimen más o menos al estilo bolivariano. Están atacando la libertad de expresión, es casi lo único que queda de la democracia. Están atacando la independencia judicial, que en gran parte ya no existe desde hace mucho tiempo. Están atacando la unidad nacional de España, porque se ha llegado ya a una situación en que España puede disgregarse, ¿no? Porque varias de las autonomías, que son abiertamente antiespañolas en su concepción política, de sus políticos, no de la población, claro, pues que están a un paso mismo de la secesión. O sea, han llegado tanto en Cataluña como en Vascongadas, en Galicia lo están preparando, también se está creando por el PP, por cierto, una especie de nacionalismo andaluz, incluso lingüístico, hablan del dialecto andaluz y cosas por el estilo. Pues estamos en esta situación y esto es imprescindible acabar con ello. Al respecto hay algo que interesa señalar, y es que las fechorías que ha cometido el PSOE con ayuda del PP en estos últimos tiempos son extremadamente graves. Las fechorías del tal Saunas, del hombre de las saunas, pues son gravísimas. Muy graves. Y sin embargo, puede ser que caiga por algo que dentro de todo eso es secundario, como es la corrupción familiar, ¿no? Y de su entorno, ¿no? Sí. Eso puede que lo haga caer si se trabaja a fondo, ¿no? Que eso ocurriría como lo que le pasó a Al Capone. Al Capone cayó por no pagar impuestos cuando había cometido unos crímenes terribles, ¿no? Y este señor que ha cometido unos desmanes absolutamente intolerables, ¿no? Que debían llevar a la cárcel, pues puede caer, incluso ir a la cárcel por esta situación. O sea, por lo más banal. Sí, lo más banal, en definitiva. Bueno, pues esta es la situación en que estamos, y todo lo que está ocurriendo tenemos que referirlo a este hecho: el derrumbe del régimen del 78. Ese régimen ya no existe. Desde el momento en que el rey firmó la amnistía es, o sea, después de un proceso de involución que viene de 2002, en el que hemos visto leyes de memoria histórica, leyes de odio, leyes de género y cosas por el estilo que son completamente antidemocráticas, pues ahora se ha llegado con la amnistía del golpismo abierto, pues se ha llegado al fin del régimen realmente. Hay que darse cuenta de esto, porque muchas veces ocurre que los hechos históricamente reales no se perciben en el momento en que ocurren, se perciben después por las consecuencias, pero debemos entenderlo ya, ahora. Estamos en el derrumbe de un régimen, que además este derrumbe se produce en una situación de creciente peligro de guerra en Europa y mundial, porque la guerra, dadas las tensiones que están ocurriendo en gran parte del mundo, pues una guerra incluso nuclear es posible. Esperemos que no. Esperemos no, pero hay que ser optimista si quieres y en fin, también es poco probable, pero lo poco probable no es imposible, y sería muy frívolo darlo por descontado que no llegara. Porque he visto algunos, no va a llegar una guerra europea, es imposible. Bueno. ¿Cómo que es imposible? Es perfectamente posible. Ya hay una guerra en el centro de Europa, en Ucrania, y esta guerra se está descontrolando. Esta guerra está llevando a una situación peligrosísima. O sea, por algo los jefes de los oligarcas de la Unión Europea están diciendo abiertamente que hay que preparar la guerra.
Lo están diciendo abiertamente. Bueno, y aquí parece que no pasa nada. Ni aquí ni en el resto de Europa, exceptuando Hungría. Hungría sí está muy preocupada con lo que está pasando. Y por eso tratan de acallarla y en fin, a Orbán, ¿no? Sí. O sea, de una manera, además, típicamente tiránica, ¿no? Nada democrática. Pues estas dos cosas son lo esencial. La guerra puede estallar, bien sea por Ucrania, desde luego, para nosotros lo más inmediato, puede estallar por Israel, por Oriente Medio, incluso por Corea, ¿no? Porque las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, están dando lugar ya a algunas acciones provocadoras, ¿no? Provocadoras, pero que por esas provocaciones se llega muchas veces mucho más allá. Es decir, que esta es la situación mundial. Es una situación nueva. O sea, desde la Guerra Fría no había ocurrido. Incluso en la Guerra Fría no había sucedido, o sea, se había llegado a un equilibrio. Es decir, ante la probabilidad de la mutua destrucción por armas nucleares, pues, en fin, todas las hostilidades se hacían de otra manera, se hacían por golpes aquí y allá, derrocando a unos, atacando a otros, etcétera, ¿no? Eso tanto los soviéticos, los comunistas en general, como los como USA, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esto nos plantea a nosotros en España una situación también nueva, en la que es preciso decidir qué papel quiere representar España en esta situación. Esto es completamente indispensable porque, como he dicho e insisto, la neutralidad es la única política exterior que, en fin, que coincide con nuestros intereses, ¿no? Claro. O sea, hay Sí, cuatro, ya he dicho en otra ocasión y lo repito, hay por lo menos 4 grandes factores que pesan poderosamente en pro de la neutralidad de España en este mundo que se vuelve cada vez más amenazante. El primero es la tradición en las 2 últimas guerras mundiales. El segundo, la desaparición del peligro soviético. El tercero, la experiencia de las desastrosas guerras desatadas por la OTAN. Y el cuarto, la existencia del gran ámbito de cultura hispana, ante la cual tenemos una responsabilidad. Uh-huh. O sea, justo. Esto lo he dicho y lo repito. Es una cuestión que, por supuesto, es mi opinión y creo que la opinión de muchísima gente. Uh-huh. El problema aquí es que tanto la OTAN como el PSOE como el PP tienen el máximo interés en que esta opción no salga a la opinión pública, no entre en el debate político y no se discuta. Lo primero es pasarlo a la opinión pública, que la gente conozca que la neutralidad es una posibilidad y que, estoy completamente seguro de ello, es también una necesidad para España, una necesidad radical. O sea, la guerra que se plantea en Europa es entre la Unión Europea y Rusia. Muy bien. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Rusia, pero la Unión Europea, que en este caso es la OTAN invade nuestro territorio en Gibraltar, que es un punto estratégico clave de nuestra línea de defensa, Baleares, Estrecho, Canarias, y que está en manos de una potencia que nunca ha sido amiga nuestra. No tenemos por qué llegar a una guerra ni enfrentarnos a ser abiertamente hostiles a ella, pero no es amiga nuestra, no es amiga ni aliada. Defiende sus intereses que no son los nuestros. Y no es el caso de Inglaterra, porque detrás de Inglaterra está USA y está la Unión Europea. No olvidemos que cuando el franquismo derrotó políticamente a Inglaterra en cuanto a Gibraltar, y por ello luego cerró la verja, los países que luego serían, o sea, de Europa Occidental, apoyaban a Inglaterra. España ganó la disputa en la ONU con el apoyo de los países hispanohablantes, o sea, de otros países hispanos, de Hispanoamérica,
y con el apoyo de países árabes también. Concretamente, uno de los incidentes que hubo en las discusiones pues fue el representante de Siria. Recordemos también que en aquella época los países musulmanes estaban en un proceso de hacerse cada vez más laicos y occidentalizarse, cosa que se ha invertido en los últimos años. Y se ha invertido en parte como efecto de las agresiones de la OTAN a diversos países musulmanes, ¿no?, que han provocado un desastre total, ¿no? Pues recuerdo el representante de Siria hizo una pregunta, dice, ¿quién es el gobernador militar de Gibraltar? Le dijeron el nombre, no recuerdo. Dice, sí, a ese se le conoce en Siria como el carnicero de Damasco. Es decir, que hay ahí una situación, es decir, España está en una situación muy particular en Europa y en el mundo. Por supuesto, España es un país europeo. Si vamos a ver país por país en Europa, vemos que las diferencias culturales, etcétera, entre ellos son muy grandes, y las diferencias históricas. Pero hay un fondo común. El fondo común es la raíz cristiana, vamos a decir, de toda la civilización europea, ¿no? Y claro, pero como digo, la posición de España es especial. España tiene una relación especial con un ámbito cultural propio que se creó en el siglo XVI y que, bueno, es ahora precisamente con el Día de la Hispanidad, pues hemos visto lo que significa, ¿no?, el significado que tiene, que debe tener, ¿no? Digamos que España no solo descubrió un continente, descubrió el mundo como conjunto. Esto casi nunca se dice, pero es así. Y además con ello inauguró una nueva era en la historia humana. Además, cuando dicen algunos, como el loquillo de Petro de Colombia, que no hubo descubrimiento porque ya vivían allí seres humanos, dice, sí, claro, pero España descubrió el continente americano también a los indios que vivían allí, porque ellos no tenían la menor idea de dónde estaban dentro del continente americano, ni de dónde estaban en relación con el resto del mundo. Un poco como los que podemos llamar europeos primitivos, no tenían la menor idea de Europa ni de dónde estaban aquí simplemente, pero eso lo decimos ahora. Y bueno, dicen también algunos bobos que en tiempos de Colón España no existía. Bueno, Colón llamó Española a la primera isla importante que descubrió. No la llamó con nombres italianos, lo que sea. España y españoles eran nombres corrientes por entonces, en España y fuera de España. O sea, lo que desean estos malintencionados es destruir España, la España actual, inventando una historieta, ¿no? Luego, sobre Colón. Ahora ha salido que si era sefardí, sí, que si era de Valencia, que si era no sé qué. Eso es una hipótesis. No es una... Se ha presentado en la prensa, bueno, tenemos una prensa muy cómica, ¿no? Sí, como que se ha demostrado que no se ha demostrado nada. Sigue siendo una hipótesis, ¿no? ¿Podía ser de judío? Pues podía ser, pero podía no serlo. ¿Podía ser italiano? Pues también, de origen, quiero decir. ¿Podía ser gallego? Pues también sigue siendo una posibilidad. Pero lo que es seguro es que era español, porque, en primer lugar, y lo mismo que Magallanes se naturalizó español. Es como su empresa fue totalmente española, y él se le puede decir que era un patriota español, decía, de España tenía que salir, en fin, todo lo que él hizo, ¿no? O bautizó como española a la primera isla, o sea, Santo Domingo, ¿no?, y Haití, ¿no? Por otra parte, esto es un poco, pasa como con USA, ¿no?, con la cantidad de personajes importantes de USA que no han nacido allí. O
O sea, Kissinger, por ejemplo, por recordar un ejemplo clásico que ha sido importantísimo en la política auseña, pues nació en Baviera. Nadie dice que el político bávaro Kissinger, no. Es político estadounidense, auseño. Es lo que es. Y aquella gente, muchísima gente, entonces, pues buscaba naturalizarse español o trabajar en España y para España, debido al impulso lo que significaba España entonces, ¿no? En el mundo. España, como digo, descubrió el mundo y además dentro de Europa, durante más de un siglo, mantuvo una hegemonía. O sea, nosotros en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea he señalado pues cómo en España era el país mejor organizado. Siempre se habla de los conquistadores, que sus hazañas son increíbles. También son increíbles las hazañas de los tercios en Europa. Pero hay también otra cosa de fondo. España era el país mejor organizado de Europa. Era el país que tenía menos problemas internos. Cuando hablan del cainismo español, durante 3 siglos España fue el país internamente más estable de Europa, probablemente, ¿no? Y eso le daba una gran fuerza. Y hay otra cosa que casi siempre se olvida, y que lo recuerdo en el libro sobre la hegemonía española, y es la importancia de las universidades españolas. España tenía más estudiantes universitarios que ningún otro país europeo, y tenía más escuelas latinas que ningún otro país europeo. Y esto era lo que daba pues una gran cantidad de personal preparado para todos los aspectos de la vida corriente. Y esto se olvida muchas veces. Claro. Parece que todo era guerrear y tal. No. Detrás de aquellos guerreros, incluso aquellos guerreros eran muy a menudo gente culturalmente, intelectualmente muy destacada. Pues esto es un poco lo que he querido insistir en Twitter y donde he podido, y llevo insistiendo desde hace tiempo. No es solo el descubrimiento de América, que por supuesto ya de por sí es importantísimo. Es que después de cruzar el Atlántico, España cruzó el Pacífico, dio la vuelta al mundo. Esto significa un cambio fundamental en la historia de la humanidad. Esto no se dice, hay que insistir, a ver si cala y la gente se va dando cuenta, ¿no? España inicia una nueva era en la que los continentes se conocen entre sí, las culturas y los pueblos empiezan a conocerse entre sí, a comerciar, a guerrear y todo lo que fuera, ¿no? Porque siempre la relación humana siempre ha sido también, no solo ha sido benéfica, sino también conflictiva, ¿no? Entonces, esto es lo que ha significado España en la historia. Ahora bien, esa era que comienza con las expediciones españolas, pues termina de manera desastrosa con la Segunda Guerra Mundial, que es lo que he tratado de explicar en otro libro, la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Esto también es una cosa que en estos 2 libros, sobre todo en este segundo libro, lo he esbozado, ¿no? Con el propósito de que se vaya desarrollando un poco estos conceptos y que lleven a más, por así decir, ¿no? O sea, que haya nuevos libros planteados desde esta idea, de este concepto de la era europea. Algo que yo creo que puede ser muy fructífero, muy productivo y además interesará mucho, especialmente para España, claro. Y de europea, porque, bueno, no voy a repetir lo del europeísmo español, que es un chiste, ¿no? No vamos a hablar con eso. España está en Europa, no ha entrado en Europa, como dicen los políticos, etcétera. Y, bueno, pues esto es lo que quería decir. Claro. Esto es, primero, España tiene una responsabilidad con un gran ámbito cultural que ha creado en el siglo XVI, fundamentalmente, y no es solo en ese sentido un país europeo. Es un país europeo, pero que tiene esa particularidad. Una particularidad que comparte, en cierto modo, con Inglaterra. Inglaterra ha creado, a su vez, también un gran ámbito cultural propio, aunque muy distinto del español, ¿no? Y que actualmente tiene una influencia infinitamente mayor que la de la hispanidad.
Pero son cosas que eso ocurre ahora, a lo mejor dentro de unos años deja de ocurrir, no sabemos. Y España tiene esa responsabilidad, tiene la necesidad de adoptar una política propia e independiente ante el peligro de guerra europea e incluso mundial que se está fraguando. Puede llegar a estallar, puede no llegar, pero de momento se va en esa dirección. Y España debe tener una actitud. Y España está en una situación de derrumbe del régimen del 78. El régimen del 78 ha tenido dos partes. Una parte democrática con muchos problemas, pero democrática, hasta 2002. O sea, democrática, además, partida del franquismo. Solo podía partir del franquismo, pues que no había oposición democrática al franquismo, ¿no? Entonces, esta, ya digo, fue la democracia decidida por una gran mayoría en referéndum. Bueno, esta se vino abajo cuando el PP decide, pues, anular lo que había pasado. Decide condenar al franquismo, que era el origen de esa democracia, con lo cual se abre un periodo de involución que ha terminado en el golpismo actual. Estos tres puntos me parecen muy fundamentales. Muy fundamentales. Derrumbe de un régimen, necesidad de tomar postura ante una guerra mundial que se va haciendo cada vez más clara, y no tener en cuenta la responsabilidad de España en relación con un ámbito cultural creado y que debe desarrollarse. Yo definiría la situación política histórica actual en esos tres puntos. Y es a esos tres puntos a los que hay que referir pues todo lo que está pasando, todos los detalles, las anécdotas, las cuestiones, la corrupción, etcétera, etcétera, que están ahora. Esta corrupción, claro, esta corrupción también parte del derrumbe de la restauración, vamos, del régimen del 78. Sí. Bueno, pues con esto yo creo que... Podemos empezar el tema que hoy nos ocupa. Sí. Sí. Bueno, estábamos en la importancia que tuvo la Iglesia en relación con la descomposición del régimen de Franco. O sea, la Iglesia, siendo el franquismo un régimen que se proclamaba católico, cuando desde Roma se dice que eso tiene que acabar, pues el franquismo se queda sin discurso. Claro. Y aquello era muy peligroso porque podía haber dado lugar a un derrumbe del régimen. Pero no hubo tal derrumbe. ¿Por qué no hubo tal derrumbe? Porque a pesar de que el régimen se estaba descomponiendo en sus 4 partidos o familias, como se les quiera llamar, a pesar de eso, tenía la inercia de sus éxitos anteriores, sus éxitos políticos anteriores, y de una marcha de la economía excelente y nunca antes vista, ¿no?, durante aquellos años, sobre lo cual había creado una sociedad que no era extremista, no estaba llena de los odios típicos de la República, ni nada por el estilo, ¿no? Eso, es decir, la Iglesia ahí jugó una carta muy peligrosa, ¿no? Podría haber, ya digo, provocado un derrumbe del régimen del que podía haber salido cualquier cosa. Cualquier cosa. En Portugal, por ejemplo, la caída del régimen por un golpe militar, pues estuvo a punto de provocar una guerra civil. No llegó a provocarla por una serie de circunstancias, pero estuvo muy cerca. Y aquí en España podía haber provocado otra guerra civil, si no fuera porque la sociedad, insisto, ya no era la de la República. Claro. Bueno, pues en fin, el régimen duró hasta la muerte de Franco, o en realidad duró un poco más, se puede decir hasta las primeras elecciones, o bien hasta del año 77, o hasta la Constitución del 78. Del 78. Uno puede decirlo, plantearlo como mejor le parezca. El franquismo desaparece así. Claro, cuando murió Franco ya el golpe era muy fuerte, ¿no? Murió el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que también en 2002 condenó el franquismo el bueno de Aznar. Y ya digo, fue un año muy accidentado.
Ya en el año anterior, Franco había sido hospitalizado por una flebitis, con lo cual dejó a Juan Carlos como jefe de Estado. Sin embargo, se había recuperado parcialmente y con ello pues recobró el cargo, aunque su salud se hallaba ya muy seriamente debilitada, ¿no? Y seis semanas antes de fallecer, pues sufrió un infarto y volvió a ser hospitalizado, pero ya fue una cosa definitiva, ya no pudo salir del trance, ¿no? 2 semanas antes de su muerte, estando ya inconsciente, pues Marruecos llevaba a cabo la Marcha Verde. Fue una invasión de masas teóricamente pacífica a fin de adueñarse del Sahara español. Lo hizo contra la decisión de la ONU de celebrar allí un referéndum y protegido por USA. Porque, claro, para los useños, Marruecos es un bastión principal en el norte de África y además Marruecos estaba en trance de ser rodeada prácticamente por Argelia, ¿no? Que era un país hostil, próximo a la Unión Soviética. Desde España se había promovido en los últimos años un partido saharaui que era favorable a una independencia amistosa, pero el intento pues fracasó. Y fracasó por los sobornos de Rabat a algunos jefes saharauis y por la torpeza de algún gobernador militar que disolvió a tiros una manifestación, con lo cual empujó el movimiento hacia lo que se llamó el Frente Polisario antiespañol, que además dependía de una Argelia izquierdista, como digo, próxima a Moscú y protectora de la ETA, con la que también tuvo relación el Grapo, ¿no? En una época. Bueno, pues USA no aceptaba que una zona estratégicamente tan importante pues cayera en manos de Argel, con lo cual daría a Argelia una salida al Atlántico, rodeando por tierra al régimen prouseño de Marruecos. Y por otra parte, tanto Marruecos como Argelia, como Mauritania y el Polisario exigían la retirada de España cuanto antes. Parece que era lo único en que estaban de acuerdo, para luego pelearse, claro. Sí. Bueno, pues para Washington era esencial que Argelia no dominase el Sahara, tanto si lo garantizaba Madrid como si lo garantizaba Rabat. Pero Rabat, o sea, Marruecos, se mostraba muy resuelta a imponerse allí y Madrid, o sea, España, pues vacilaba de un modo ostensible mientras Franco pues se apagaba, ¿no? En consecuencia, ganó la baza marroquí para los Estados Unidos, para USA, y ello determinó el éxito de la Marcha Verde. El ejército español podía haberla frenado sin mucha dificultad, pero se decidió que fuera adelante, ¿no? La cesión del Sahara a Marruecos y Mauritania, porque se dividió con Mauritania, luego quedó todo para Marruecos, pues la cesión la hizo Juan Carlos y sería sentida como una traición por parte de los militares. Aunque, por cierto, que el regalo a Marruecos iba a mantener a Marruecos ocupado en una larga y costosa guerra con las guerrillas polisarias, que eran, lógicamente, amparadas por Argel, ¿no? Y 2 meses antes de la muerte de Franco, pues había tenido lugar el juicio a varios miembros de los grupos terroristas FRAP y ETA. FRAP era un grupo que en principio maoísta, aunque los chinos no querían tener tratos con él. Al principio sí, pero después no. Y que tenían apoyo sobre todo de Albania. De Albania, ¿no? Sí. Y la ETA. La ETA tenía un apoyo muy variado, moral, político y a veces económico, pues de Francia, sobre todo de Francia, ¿no? También de Argelia, también de Cuba, también del KGB, seguramente, etcétera. Bueno, pues desde la primavera de aquel año, tanto FRAP como la ETA habían emprendido una escalada de asesinatos de policías que había terminado
con la desarticulación total de los grupos del FRAP y casi total de la ETA. Y ante el juicio, pues volvió a despertarse en Europa una ola de solidaridad con los terroristas, ¿no? Una ola de solidaridad que dejó pequeñas las del caso Grimau y la del proceso de Burgos. Recordemos, Grimau fue un dirigente comunista que había sido un chequista durante la guerra y que fue capturado y condenado a muerte y ejecutado, ¿no? Creo que en el año 66 o por ahí. Y eso, bueno, o sea, produjo una enorme movilización contra España en toda Europa, Europa democrática, llamámoslo así. Y el del juicio de Burgos en 1970, pues fue también un movimiento de solidaridad con los que en aquella ocasión se indultó a los terroristas. Fueron condenados varios a muerte y se les indultó. Pero en esta ocasión, pues en muchas ciudades europeas, pues las turbas hostigaban las embajadas, los consulados, las oficinas de turismo y otras dependencias españolas, ¿no? Y proliferaban las amenazas telefónicas, avisos de bombas y manifestaciones. El sindicato comunista francés, esto en solidaridad con los terroristas que acababan de matar a un montón de gente, ¿no? El sindicato comunista francés CGT declaró el boicot a los barcos españoles. Tarancón, el obispo Tarancón y el cardenal Tarancón y Pablo VI intervinieron a favor de los acusados. El Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y Baleares pidió la suspensión de los consejos de guerra y poco después otro policía era asesinado en Barcelona. El 22 de septiembre acudieron a Madrid los intelectuales y artistas franceses Régis Debray, simpatizante del Che Guevara, aunque luego cambió, Yves Montand, el cineasta griego Costa Gavras y otros, para difundir un manifiesto firmado también por Sartre, Malraux, Aragón, etc. O sea, los intelectuales franceses de izquierda, ¿no? Bueno, estas personas fueron descubiertas y expulsadas inmediatamente del país. Los altos organismos de la CE, de la Comunidad Económica Europea, como el Parlamento Europeo, ministros y gobiernos diversos, el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, la Internacional Socialista y partidos de izquierda, así como el nuncio D'Addaglio y otras autoridades exteriores, pues presionaron, pero muy fuertemente, al gobierno español para impedir que se ejecutaran las penas capitales. Claro, el gobierno entendía el precedente del juicio de Burgos, cuando se conmutaron las sentencias, pues entendió que no había mermado la agresividad terrorista, ni el respaldo a la agresividad terrorista por parte de la oposición, de numerosos clérigos, partidos y varios gobiernos eurooccidentales. Es decir, la conmutación no había sido interpretada como un gesto de clemencia o un gesto de concordia, sino como un gesto de flaqueza, y había espoleado, claro, la belicosidad contra el régimen. Y ahora, en 1975, pues Franco conmutó 6 penas capitales y dio el enterado a otras 5. O sea, eso de que Franco firmaba las penas de muerte, una de las muchas tonterías, ¿no? Franco simplemente presentaba y decía, pues, en algunas daba el enterado y en otras lo indultaba, lo conmutaba, ¿no? Así que serían ejecutados 3 del FRAP y 2 de la ETA. Y cuando fueron ejecutadas, el 27 de septiembre, la furia en el exterior de España pues subió de grado. Los sindicatos franceses e italianos pues recrudecieron sus boicots y en algunas ciudades fueron asaltadas las oficinas de Iberia y los centros oficiales. Y el mismo día 27, una multitud saqueó y quemó la embajada española en Lisboa, con la complicidad de las autoridades salidas del golpe militar del año anterior, llamada Revolución de los Claveles. La embajada en Viena
también sufrió ataques vandálicos. Y Bruselas, Londres, Roma, París, pues fueron teatro de manifestaciones exaltadas, que en Suecia y Holanda las encabezaron los respectivos jefes de gobierno. Hay que ver. Es tremendo. El sueco Olof Palme paseó una hucha simbólica pidiendo dinero contra Franco. El presidente mexicano Echeverría exigió que la ONU rompiera relaciones con España, como había pasado en 1946. O sea, volver al aislamiento. 17 países, unos democráticos, otros totalitarios, pues retiraron sus embajadores en compañía. Así que sonaba, como digo, a una vuelta al boicot de 1946. Así que Arias retiró a su vez varios embajadores y advirtió: no deseamos estar solos, pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento. Lo que pasa es que nadie creía que la tormenta durase. El exministro Sánchez Bella señaló: un país que compra anualmente productos por un valor superior a 15.000 millones de dólares no puede ser aislado. Efectivamente, pensaba también la prosperidad económica de España y sus grandes relaciones comerciales, ¿no?, con el resto del mundo, en particular con Europa, ¿no?, con Europa occidental. Bueno, pues las reacciones eurooccidentales y la del Papa tienen un matiz un poco chocante. Nunca se habían indignado, ni en grado remotamente parecido, por las ejecuciones de terroristas o de simples disidentes en otros países. El terrorismo se estaba convirtiendo en una plaga en Alemania, Italia, Inglaterra y Francia, con atentados, secuestros de aviones, etcétera. Esto conviene recordarlo, porque muchas veces parece que lo que pasa ahora no ha pasado nunca. Pues no. Solo 3 años antes, la OLP Palestina había perpetrado una matanza de atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich. En el mismo 1975 habían sido juzgados en Alemania miembros del grupo Baader-Meinhof, y ese año, y el año también llamado RAF, Fracción del Ejército Rojo, ¿no? Y ese año y el siguiente, varios de sus líderes aparecieron muertos en prisión, por suicidio. Una cosa enormemente sospechosa, ¿no? Pero no hubo ni de lejos explosiones de ira, como en el caso español, ¿no? Claro. Ni de indignación, ¿no? Y no era menos despectable el despectivo silencio europeo hacia las víctimas del FRAP y de la ETA. Era lo que decía antes: si España era una tiranía tan terrible, la ETA, el Grapo, etcétera, el FRAP, pues eran héroes, ¿no? Claro. Claro. Y algo podía decirse del pasado de muchos de aquellos antifranquistas. El más amargo y el más activo fue el mexicano Echeverría, Sí. que había sido, como ministro del Interior, el más directo culpable de la carnicería de cientos Eso. de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968. Así como, siendo ya presidente, de otra matanza llamada El Halconazo, con no menos de 30 víctimas mortales. Este era del que más decía que había que aislar a España, que cómo se permitía, en fin, este sujeto, ¿no? Ahora tenemos a otro por el estilo que dice que España tiene que pedir perdón Sí. por haber liberado a los indios de la las tiranía. carnicerías aztecas, ¿no? Otro era Kurt Waldheim, era secretario general de la ONU, pues había pertenecido al partido nazi. Y tiempo después, creo que había sido de las SS, y tiempo después le acusarían de crímenes de guerra en Yugoslavia. Por su parte, Olof Palme pues moriría 10 años más tarde, y precisamente en un atentado terrorista semejante a los que él creía tan justificados en España. Bueno, pues la policía sueca nunca llegó a aclarar el caso. No, un tema raro. Sí, es un tema muy extraño, sí. Nunca se ha sabido ¿Qué pasó? quién fue ni qué pasó. Que si un loco, que si no han explicado bien. Es una cosa curiosa, ¿no? Como, por ejemplo, recuerde que ante los Juegos Olímpicos de París, pues hubo una serie de sabotajes muy fuertes a los trenes franceses.
todavía no se ha No dicho, explicamos, no explicamos. no se ha explicado quién fue ni quién pudo ser, que es lo más extraño, porque siempre hay indicios, se dice, bueno, pudo ser esto, se especula con eso, se investiga sobre... No se investiga nada, o si se investiga no se dice una palabra. Sí, Curioso, sí. ¿no? Bueno, pues un odio tan apasionado, pues requiere una explicación. O sea, era un odio que no obedecía al carácter dictatorial que se achacaba al franquismo, porque los totalitarismos del Este, mucho más férreos, pues suscitaban respeto y hasta reverencia. De hecho, había grandes partidos comunistas en Francia, en Italia, ¿no? Y en Portugal, sí, sí. En Portugal. Y no podía deberse al recuerdo de la ya lejana Guerra Mundial, cuando Franco libró a los aliados de muy posibles desastres con su neutralidad, y fue de los pocos que salvaron a numerosos judíos, porque esta es otra, o sea, los aliados, los anglosajones en definitiva, pues se desentendieron perfectamente de la suerte de los judíos. El odio debía de partir de la solidaridad de mucha gente con la causa del Frente Popular en la Guerra de España, una causa muy mitificada y muy falseada, desde luego, y con la pretendida identificación de los nacionales con el nazismo. Esta aversión, este odio, pues se magnificaba por el desafío y victoria del franquismo sobre los ataques violentos y no violentos que tuvo que sufrir para que intentaban derrocarlo, ¿no? Empezando por el maquis, ¿no? Y acaso también pesaba oscuramente la mala conciencia por la colaboración que hubo en Europa occidental con los nazis, ¿no? Hubo mucha más colaboración que resistencia, ¿no? Tanto en la Europa occidental ocupada, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, y también en Suecia, que era neutral, pero permitió a los alemanes el paso de tropas hacia Finlandia y hacia Noruega, y colaboró económicamente de una manera muy importante. O sea, el hierro sueco fue una de las principales materias que usaron los alemanes para su industria de guerra. Es decir, había una mala conciencia por eso, ¿no? Parece que habían colaborado demasiado con los nazis y claro, para deshacerse de esa mala conciencia, pues multiplicaban su aversión a los nacionales de España, que no habían participado en la guerra en absoluto, ni habían colaborado en medidas ni remotamente parecidas a la de Suecia o Suiza. Por fin, muchos querían aprovechar el juicio para derribar de un fuerte empujón a la siniestra tiranía. USA, la verdad es que reaccionó con más ecuanimidad. USA tenía unos intereses estratégicos, o sea, USA fue la que fue levantando el aislamiento por su propio interés, lógicamente, ¿no? No por otra cosa. O sea, España, ante la amenaza soviética, de expansión soviética, España e Inglaterra, las Islas Británicas, eran estratégicamente el punto en que se podía parar y preparar un contraataque en caso de que las divisiones acorazadas soviéticas arrasaran el resto, porque no había manera de pararlas. Entonces, por lo tanto, se fueron dando cuenta de que les traía mucha cuenta dejar un poco aquella demagogia antiespañola, que no solo era antifranquista, era también antiespañola. Y por eso hubo los acuerdos, hubo las bases, etcétera. Las bases había en toda Europa, lógicamente, y era así, porque eran la protección precisamente frente a la amenaza soviética. Ahora, desaparecida la amenaza soviética, España no tenía que haber vuelto a la neutralidad. Sí, sí. Pues el gobierno español aguantó estoicamente las presiones y las agresiones, que eran evidentemente muy alentadoras para la ETA, y hubo poca agitación en España, porque la mayoría de los antifranquistas prefirió la discreción, porque temía un coletazo del gobierno cuando esperaban con ansiedad, ¿no?, la muerte del caudillo, ¿no?
De todas formas, Arias no tenía pensado aplastar a esta oposición, la oposición comunista y la oposición zascandil, ¿no? Que he llamado en otro libro la oposición zascandil. Don Pío, nos quedan unos 4 minutos, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, la ETA y el FRAP parecían vencidos y el alboroto exterior pues se iría calmando como en otras ocasiones. Pero el 1 de octubre, que era el 39 aniversario del caudillaje de Franco, pues estaba convocada en la Plaza de Oriente de Madrid una concentración popular de respaldo al régimen. Pero ese día se produjo un golpe terrorista sin precedentes. 4 policías pues caían asesinados simultáneamente en distintos puntos de la capital. El autor de los atentados era el Partido Comunista Reconstituido, que no reivindicó la acción para evitar la detección policial y como tampoco había reivindicado un atentado anterior contra una pareja de la Guardia Civil. Más adelante, ese golpe daría nombre al GRAPO, Grupos de Resistencia Antifascista 1 de octubre. Fíjense en el nombre de Resistencia Antifascista. Es decir, el GRAPO luchaba contra el fascismo, no como el PSOE, y mucho menos como el PP, que luego se han vuelto antifascistas, vamos a llamarles así, se han vuelto antifascistas retroactivamente, ¿no? Eso es. Que el GRAPO era la sección armada del partido. Y días más tarde una bomba de la ETA al paso de un jeep de la Guardia Civil en Guipúzcoa causaría 3 muertos más. Bueno, sobre todo esto lo he explicado con pelos y señales en el libro De un tiempo y de un país. Lo digo para quien tenga interés. Bueno, pues ante la multitud que le aclamaba, pues un Franco enfermo y con voz apagada, pues achacó la agitación europea a una conspiración masónica izquierdista en contubernio con la subversión comunista terrorista, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Esta fue su última victoria, aunque solo parcial, poco debido al atentado simultáneo de aquel día. Poco después, pues sufría amagos de infarto y entraba en una larga y dolorosa agonía, que fue muy celebrada por sus enemigos. Les gustaba mucho hablar de eso, ¿no? Mientras Hassan II de Marruecos se apoderaba del Sáhara contra la ONU y con sostén de USA. Y, bueno, no hablan, por ejemplo, una agonía también muy prolongada fue la de Tito. La de Tito. Pero esta no ha dado lugar a bromas, ¿no? Y a chistes como la de Franco por esta gente, ¿no? Bueno, suele afirmarse como certeza que el franquismo no podía continuar debido a la transformación de la sociedad española en sus últimos 10 años. Bueno, el cambio es indudable y no solo económico. La televisión, una gran difusora de series useñas cargadas de ideología implícita, el turismo y un europeísmo intelectualmente gaseoso, pues habían modificado muchas costumbres y muchas actitudes en imitación de Francia e Inglaterra y más también de USA, con lo cual habían generado cierta liberalización y también trivialización de la vida social. La práctica religiosa bajaba de golpe y la Iglesia entraba en una larga crisis que se acentuaba con la creciente riqueza y seguridad del país, pues según el dicho, se piensa más en Dios en tiempos de contrariedad que en los de fortuna. No obstante, nada de eso implicaba necesariamente el fin inmediato del régimen. La inmensa mayoría de la población no le era contraria y sus enemigos tenían poca influencia popular, a pesar del bullicio que tenían, ¿no? Que hacían, ¿no? El sistema había demostrado una adaptabilidad muy notable y la adhesión a Franco quedó certificada en la multitud en las largas colas que acudía para darle el último adiós. Según una encuesta de por entonces, el 80% de la gente valoraba su muerte como una gran pérdida. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar. Lo podemos terminar aquí, don Pío, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Gracias. Ay.